Saludos cordiales. Vamos a realizar este premercado, este primer análisis para la jornada, para ponernos en contexto, porque ha sido muy interesante lo que ha ocurrido. Primeramente lo vamos a hacer para Bitcoin hoy, que es martes 3 de septiembre. Veremos Ethereum, veremos los índices, el oro, como cada día hasta niveles intradiarios. Pero, como te decía, desde ese punto de vista formativo, educacional, lo que ocurrió en la jornada de ayer, lo que está pasando en el día de hoy, sobre todo en el seguimiento que le vamos haciendo en 4 horas, dada la situación de la pauta plana en la que se encuentra ahora mismo en la serie diaria, donde el precio evidentemente todavía no termina de arrancar, pues como te digo, el contexto en el que se encuentra está muy interesante. Lo que he hecho además es actualizar un poco uno de los indicadores que utilizo para que no solamente yo, cuando hago mis análisis, lo vea claro, sino también aquí en el canal. Ya sabes que utilizamos la herramienta Fibonacci, que en las plataformas se llama de retroceso, pero que en vez de estar ceñido solamente a negociar retrocesos, precisamente justo para lo que interesa es negociar en sus extensiones. Bueno, y lo que he hecho es modificarlo un poco, porque así no se ven todas las líneas completas en la pantalla, sino que podemos ver exactamente desde dónde sale. Y ese es el contexto en el que quiero que nos pongamos un momento. Primeramente en la serie de 4 horas. Antes de seguir cumpliendo la normativa europea ESMA, los enlaces de interés, de formación, de información también. Y como te decía, vamos a ponernos en este contexto porque ayer el precio subió con muy poca liquidez. Lo que hizo fue subir y si te acuerdas, teníamos como niveles importantes en la jornada de ayer, dado que el precio había llegado a este 81.20 de corrección entre, vamos a señalarlo, entre este mínimo y este máximo. Lo que tenemos por aquí detrás es una pauta plana, ya lo hemos visto, donde el precio, lo voy a dibujar un poquito por aquí, donde parecía que caía y que iba a ir hacia objetivos bajistas, pero después lo que hizo fue empezar a subir. Entonces estuvimos mirando si aquí había una posibilidad de que el precio negociara al alza, porque lo que intentamos es adelantarnos al momento en que la cotización ya empieza a subir y se empieza a generar una fase de impulso alcista en la serie diaria y la tercera en la serie semanal. Entonces vamos a ponernos en ese contexto. Como te decía, frenó muy bien. Sí, hubo subida, pero ayer teníamos como niveles relevantes, los habíamos dejado marcados, hasta el 50% de corrección. Estos eran los niveles en los que se podía mover en el día de ayer. Complicados los extremos porque no había esa liquidez. ¿Qué hicieron? En una jornada carente de una liquidez creíble, importante, el precio, tras haber cerrado, vamos a ampliar un poco esta parte de abajo, el precio tras haber cerrado, y esta es la huella que vamos siguiendo con la acción del precio, el movimiento que hace las manos fuertes, el dinero inteligente, fíjate que se ha producido lo de siempre. En el momento en el que por fin cierra un periodo de 4 horas por debajo de este nivel del 81.20, donde primeramente no había tocado. Cuando llegó por primera vez, no cerró por debajo. Posteriormente lo hizo una segunda, una tercera y una cuarta vez. En ningún momento cerró por debajo. Por eso manteníamos ese escenario de pullback a la zona hasta que se diera este. Una vez se diera, muy cerca de los 56.750, bueno, ¿qué es lo que ocurrió? Que lo que estaban negociando dentro de muy corto plazo e incluso en intradiario cerraron sus posiciones y tomaron beneficios. Y eso es lo que vemos, vamos a pintarlo de verde, eso es lo que vemos que se aprovechó además en el día de ayer para llevarlo hasta el 61.80. Bueno, voy a acercar toda esta imagen, vamos a ver si la acerco para que lo podamos ver mejor. Vamos a desplazarla un poco, bien, ahí lo estamos viendo. Y ahora nos fijamos aquí
cómo el precio ha sido totalmente rechazado en el 61.80. Entonces, ¿continuó el escenario correctivo? ¿Continuó ese pullback a la zona? No, no lo hizo. ¿Esta subida significa que el precio ya va a ir hacia arriba? Bueno, eso es lo que vamos a estar analizando. Y lo vamos a hacer de esta manera. Primeramente, nos damos cuenta de que si yo uno el primer máximo y el último que tenemos ahora mismo, siguen siendo decrecientes. Si yo voy pasando por estos últimos máximos, que no hay ninguno de pivot, que se ha roto, siguen siendo decrecientes. Para que empiecen a ser crecientes el precio, y lo voy a pintar también de verde, al menos tiene que subir en principio, tal y como está ahora mismo, hasta esta referencia. Todo lo que sea estar por debajo de este último máximo decreciente en forma de pivot significa que el precio se giró durante un periodo importante en la acción del precio. Con ello, mientras estemos por debajo, entonces tenemos que seguir valorando que no ha cambiado el escenario. Tendría que colocarse por encima de esto, por lo tanto por encima del 38.20. Si eso ocurriera, si cerramos bien el gráfico, entonces estaríamos hablando que sin tocar los 56.750, aquí habría una fase verde, una fase creciente, ¿verdad? Tendría que venir así. Bueno, mira esta información, dale una vuelta a lo que estás viendo, porque seguiríamos en todo caso en una pauta plana. Tendrían que pasar más cosas, tendría que seguir subiendo el precio hasta aquí para que empezara a darnos una información que fuera algo segura. Si eso ocurriera, si este escenario ocurriera, que muchos deseamos, ¿verdad? Bien, si ese escenario ocurriera, este es el contexto que estaríamos midiendo. A partir de aquí. Nos olvidaríamos de esta parte de atrás y sería a partir de este principio. Entonces estaríamos hablando, oye, pues tengo una primera fase, tengo una segunda que no corrigió el 100% y estaríamos hablando de una tercera. Pero fíjate toda la corrección que ha habido. Ha habido mucha corrección como para que esto sea una fase de impulso. Entonces, con esta imagen, la probabilidad se va haciendo menor. Estamos hablando de cómo ir averiguando que haya mayores o menores probabilidades. Y ahora me vuelvo a centrar, porque esto es lo que yo hago en cada activo, sean acciones, sea el oro, sean futuros, lo que sea. Pero nos concentramos en el activo más importante que tenemos en el canal, porque desde el punto de vista formativo tiene esa volatilidad muy buena para que podamos aprender, y por otro lado es un activo al que cualquiera tiene fácilmente acceso para comprar y obtener ganancias en un futuro si el precio sube. Nos lo brinda en este caso Bitcoin, porque incluso días como el de ayer en que no hubo liquidez, fíjate el movimiento, el porcentual que realizó la cotización. Si nosotros lo medimos, estamos hablando de que ayer se movió un 4%. Ya lo quisieran los índices, ¿verdad? Ya lo quisieran los índices. Bien, salió rechazado. Ahora vamos a concentrarnos en esta parte. Esto es lo que me interesa. ¿Cuál es la imagen que tenemos si sale rechazado y no consigue superar? Lo único que han hecho es subir el precio, por lo tanto vamos a seguir mirando en las próximas horas si lo devuelven, y lo que han dejado es una trampa alcista intradiaria. Fíjate que seguimos teniendo máximos que siguen siendo decrecientes. Vale, esto es lo que hay. Mientras esto está así, ya hemos dicho que hasta que no se coloque por esta zona de por aquí arriba, por encima del 38.20, no empezaríamos a decir que en 4 horas se esté construyendo algo, ¿vale? No lo podríamos decir. Sino lo que está vigente, lo que está validado, es este escenario. Entonces, sin sesgarnos, queriendo que el precio caiga o imaginándonos que no, que esto ya no va a volver a caer, sino dónde está el precio y qué está haciendo, lo que tenemos en el premercado para tomar decisiones durante la jornada y los próximos días es que en 4 horas sigue una fase correctiva, sigue siendo rechazada entre los 61.80 y que lo que hicieron fue tomar beneficios y llevarlo hasta aquí,
y que la probabilidad sigue estando vigente volver hacia el nivel más importante, porque estos, al fin y al cabo, son niveles ya, yo no diría incluso de tercera categoría, sino de cuarta, porque los de tercera categoría serían los de la serie diaria y estos están ya por debajo de la serie diaria, ¿vale? Bueno, ¿qué objetivos tendría si esta fase roja, esta fase correctiva, no encontrara liquidez ni aquí ni tampoco, ¿verdad? Porque fíjate que si nosotros la extendiéramos, si el precio cayera y cayera por debajo desde donde comenzó la anterior, pues diríamos, oye, aquí pueden dejar una trampa bajista y que entonces sea donde aparezca liquidez. Este escenario sí que sí. Este escenario además me interesa muchísimo. Que el precio caiga sobre esta zona, haga un mínimo por debajo del anterior o aproximado, puede estar por esta zona de aquí arriba, y entonces que de repente todos aquellos que estamos esperando a comprar a ese precio razonable se disparen sus compras. Y de esto estaríamos hablando de otra cosa. Pero siempre tenemos que tener en cuenta el escenario en el que, si eso no ocurre, ¿a dónde irían a buscar liquidez? Bien, otro escenario que nos interesa. Si eso no ocurriera, ¿dónde está el objetivo de los que están negociando esta fase? Pues el primer objetivo, ese 25% cae en los 53.897. Sería un 25%. Y un 50% de la negociación de la fase anterior, que quiere decir que si estamos midiendo esta fase de aquí, la verde, si nosotros cogemos la mitad, que indica 60.621 y le damos la vuelta, pues este 50%, este tramo de aquí, este tramo de aquí a aquí, si nosotros lo colocamos, sería lo mismo que de aquí a aquí. ¿Vale? Bueno, pues ahí salen los 51.656. ¿Y quién está aquí debajo? El refugio a largo plazo. Entonces, si no aparece esa liquidez aquí lo suficiente, ¿hacia dónde seguirían negociando? Pues ¿dónde tienen un objetivo por debajo de este? Aquí, que coincide en zona con los 51.585. Bien, vamos a vigilar. Entonces, te fijas que tenemos varios escenarios. Que aparezca liquidez de repente en esta zona. Que el precio venga aquí a buscar liquidez y ya sea donde se dispare y empecemos a ver un crecimiento en 4 horas y que ya vaya subiendo en la serie diaria. Que no aparezca esa liquidez aquí y que venga hasta aquí abajo. ¿Y eso tiene sentido? Tiene sentido porque si nosotros nos venimos a la serie semanal, a día de hoy, martes 3 de septiembre, cuando faltan 5 días y 18 horas para cerrar la semana de Bitcoin, esta es la imagen que tenemos. No podemos valorar de momento nada, sino que este rebote que tenemos ha sido prácticamente sin liquidez, que estamos en esa zona de precio razonable y esta es en 4 horas donde estipulamos que podría caer. Seguimos estando con una fase correctiva. La vemos aquí, fase correctiva, no ha cambiado nada, siguen siendo máximos decrecientes, mínimos decrecientes, se sigue moviendo en la zona de compra de precio razonable. En el caso de que en 4 horas, lo voy a pintar de blanco, en el día de hoy bajara, quería pintar, vamos a quitar todas estas líneas, que el precio de hoy, desde donde se mueve, bajara a los 56.750 y a ese nivel donde te decía que podría aparecer como un nuevo mínimo, trampa bajista para que el precio suba, entonces podríamos ver esta imagen. En caso de que no, ¿dónde teníamos el 50% de ganancias de 4 horas? En los 51.585. ¿Aquí qué hay? El 61.80 de corrección, donde la primera vez que llegó el precio de Bitcoin encontró liquidez. Eso ocurrió también aquí. Quiero que lleguemos a esta conclusión. La primera vez que tocó en 61.80, el precio salió porque es una zona de precio razonable y compras. Pero vemos que hasta que no cerró por debajo, el precio volvió a la caída y ahora vemos que efectivamente aquí ha tocado, pero no hay un cierre en rojo. No vemos ningún tipo de semana que cierre en rojo. Vale, estamos haciendo, sobre todo el premercado de hoy es mayor, estamos ya casi 15 minutos solo hablando de Bitcoin. ¿Por qué?
porque como ayer prácticamente no había liquidez, el movimiento que nos dejaron nos está permitiendo que yo pueda, por ejemplo, tener una percepción mejor de todo el contexto en general. ¿Verdad que no ha habido ningún cierre por aquí debajo? Bien, está descartado que no ocurra esto, una semana en rojo que cierre por aquí y que entonces aparezca esa liquidez. No está descartado. ¿Hay niveles que en negociaciones de corto plazo lo puedan traer? Por supuesto, acabamos de ver en 4 horas que aquí hay interés, un 50% de corrección. Los 51.585 aquí debajo. ¿Vale? Aquí lo vemos. Bien, con todo este escenario, ya no, ni siquiera voy a pasar por la serie diaria, porque en la serie diaria la imagen es bastante evidente también. Vemos que falta todavía, o sea, si yo tuviese que sacar una conclusión aquí, sigo sacando la conclusión de que esto tiene pinta, al menos de un pullback a buscar liquidez como previamente ocurrió aquí, ¿verdad? Esto también estuvimos estos días de negociación del mes de agosto y efectivamente ocurrió. Bueno, tengamos este escenario en cuenta, por la probabilidad que tiene. Cuando uno habla de probabilidad, lo que dice es 100% de probabilidad, pues ya no hablamos de probabilidad, hablamos de una certeza o una realidad. Pero como en la bolsa, sea la que sea, incluido Bitcoin, no hay certeza, no se puede hablar de un 100% de probabilidad, sino de un porcentaje de probabilidad. ¿Y cómo lo calculamos? Cada uno con su criterio. Pero si te estoy diciendo que esto todavía muestra esa imagen y hemos ido mirando que tanto en la serie semanal como en la serie de 4 horas y ahora aquí en la serie diaria, bajar a buscar liquidez a los 56.750 parece que es el escenario que se nos está pintando, pues la probabilidad es mayor a la de que crezca desde aquí. ¿Vale? Por eso le otorgamos, porque este es el escenario validado, semanal, diario y 4 horas son fases correctivas. Mientras esté en las fases correctivas y no tenga ninguna en verde, sigue siendo el escenario validado y el más probable entonces es que siga cayendo. ¿Qué pasa si aparece liquidez? Pues lo hemos visto, lo iremos detectando. Y ahora ya sabiendo lo que pueden generar hoy, que hará Bitcoin hoy en niveles intradiarios, pues tenemos el punto de partida en los 59.123 y vemos que desde que negoció el primero, lo que ha pasado. Desde que negoció el segundo, 59.714, lo que ha ocurrido. Bajamos a 5 minutos y vemos esa reacción. Aquí está. Lo mismo que aquí. Vale. ¿Qué otros niveles tenemos en caso de subida? Pues 59.714, 60.010 y 60.305. Eso lo llevaría al nivel psicológico de los $60.000, que nosotros lo tenemos aquí bien destacado, ¿verdad? Una visita nuevamente al 61.80 de 4 horas. Bien, fíjate que ahora mismo está testeando el primer precio por la parte de abajo, 58.897. ¿Vemos algo en 5 minutos? En 5 minutos no ha cerrado por debajo de ese nivel, sino en cuanto lo ha tocado. Por lo tanto, le otorgamos el escenario más probable de que todavía veamos una caída, al menos de un cierre de 5 minutos por debajo de este nivel. Y si eso ocurre, ¿qué pasará? Si es de donde van a empezar las compras o si seguirá cayendo. Lo repasaremos después. En principio, como lo que le estamos otorgando es un escenario hoy más correctivo que alcista, pues en caso de que no consiga ir hacia los $60.000, tenemos los 58.532, los 236 y los 57.941. Y ya sabemos que la semana ha comenzado en los 57.278. Si aquí se acaban los niveles intradiarios, tenemos este otro. Y por último, 56.750. Bueno, todo este es el mapa. Hoy he intentado aprovechar y hacer este premercado con tranquilidad. Hemos estado ya casi 20 minutos, pero creo que todo este contexto es muy importante, sobre todo cuando uno está aprendiendo o cuando uno está intentando ver el mercado de otra forma diferente al que lo ha hecho hasta ahora para tener otra percepción o con una estrategia diferente diversificar el riesgo, porque yo puedo ser eficiente
y ganador consistente con mi estrategia, con mi sistema, con mi método, pero cuando veo otro que puede funcionar y que funciona, entonces, si va con mi forma de ser, digo, cuando mi sistema no está encontrando momentos de compra o de venta, este me puede ayudar precisamente para balancear, ¿verdad? Para diversificar ese riesgo. Bueno, hemos llegado hasta aquí y ahora ya lo vamos a tener que hacer un poquito más rápido. Este es el escenario que tenemos en la serie diaria. Han traído y vemos perfectamente apoyado en los 2510. Ayer cerró por encima. Si no aparece liquidez en este nivel, los 2282 en Ethereum. Si apareciera liquidez, bueno, estos objetivos ya, estos los vamos a descartar, los vamos a apagar porque se consiguieron a la baja y ahora lo que estamos viendo es lo que se está creando. Por ejemplo, ya en estos de aquí, como la caída es importante, si yo sacara la herramienta de niveles configurada, vemos que el precio ha llegado en corrección hasta el 50% y que en el 61.80 le están cerrando el paso. Vale. Para medir qué movimiento se está realizando aquí dentro. Y ahora, en intradiario, los niveles intradiarios en el día de hoy, este es su mapa de operaciones y tenemos muy cerca objetivo de los 2510. Punto de partida 2539, 2551, 64 y 89 son los niveles intradiarios que posibilitaría que se pusiera por encima de este 61.80 que acabamos de calcular con la técnica del primer pivot, que esto ya es muy complicado de explicar, esto es en los cursos de formación Crece Trade donde lo explico. Y después, por la parte de abajo, 2526, 13 y 2488. Hoy no nos vamos a meter en demasiados líos, porque hoy sí que hay catalizadores, hay noticias que pueden impulsar no solo a Bitcoin, a Ethereum o al oro, que lo estamos viendo ahora mismo, sino también a los índices. Ya los habíamos repasado el pasado domingo. Creo que ayer también le echamos un vistazo y es que hoy son todo noticias rojas desde Estados Unidos. Vamos a conocer el PMI para la industria del mes de agosto, también el ISM para la industria, el de empleo y el índice de precios de fabricación, el ISM de agosto. Estos son muy importantes para lo que pueda decidir ahora la Reserva Federal. Y esto se sabe por parte del mercado. Por lo tanto, ¿qué está pasando? Este es el mapa de operaciones del oro, ¿vale? Por si quieres tomar nota, para la imagen, $2.526. En la serie diaria sabemos que es que el oro está en esa fase 3 tomando beneficios en el último objetivo de la estrategia tendencial. Por lo tanto, le otorgamos que sobre todo si salen, depende de cómo salgan estas noticias, pues puede regresar dinero al oro, que lo vuelva a llevar a los 2.553 en el día de hoy, o si en las carteras deciden dejar dinero todavía en las acciones, entonces podría no estar en el oro y esto ya es especular. Por lo tanto, vemos que tenemos niveles intradiarios como para llegar a los 2.487 como para regresar a los 2.552, 53, porque el último intradiario llega hasta aquí. Por eso decía que hoy no nos vamos a meter en muchos líos, porque con este tipo de noticias y estando las cosas como están, este es el mapa de operaciones para el SP500, que habría niveles, si hubiese mucha liquidez, que el optimismo regrese con esos datos para llegar nuevamente a los 5.782. Pero también para transportarlo por debajo, porque está en este punto, a los 5.588. La imagen ahora mismo es de prudencia. Prudencia por la toma de beneficios y de que no puede superar estos máximos. Fíjate la cantidad de días desde el 22 de agosto que tocó este máximo, no logra superarlos, ¿vale? Está ahí intentando. Bien, lo mismo le pasa al Nasdaq. Estos son sus niveles intradiarios. Por aquí están los 19.160, el refugio a largo plazo hacia el que tenemos vigilado el pullback, 3 puntos arriba, un nivel intradiario. Y por aquí esa directriz bajista que tampoco logra superar porque están en momentos de retroceso en las cotizaciones, de correcciones.
Y eso es lo importante. Entonces, aquí acabamos ya. Algunos dicen, wow, pero hay que dedicarle minutos, porque es que no hay otra forma de educarse y de formarse y de ver otros escenarios si no lo hacemos con paciencia. Yo también tengo mis prisas, porque empiezo esto muy temprano, no he desayunado y yo estoy muerto de hambre. Y Newton, que me acompaña en cada jornada, también. Entonces todos hacemos un esfuerzo. Este es el mensaje final para los que llegamos hasta este punto. Te deseo una feliz jornada, después nos volvemos a encontrar, volvemos a hacer un postmercado, a ver qué pasa. Los vídeos intermedios de media sesión, hasta que no haya una revolución en esto, están ahí, pero en cualquier momento puede haber alguno. Será más y mejor más tarde. Mejor dicho, va a ser más y mejor durante toda la jornada, más conocimientos, mejor lo haremos. Saludos cordiales.